Hola gente bella, ¿cómo se encuentran hoy? Aquí Naruto Nexus reportándose con esta octava parte de esta gran teoría que les vengo a presentar hoy, espero les guste y la revienten a likes y si les gustó no olviden comentar que les gustó y que más quisieran ver al igual que poner su parte favorita en los comentarios. Un saludo y un abrazo. Tras una larga jornada de entrenamiento y encuentros con muchas personas, los miembros del clan Uzumaki aceptaron a Yakumo como un miembro honorario de la familia. Nagato desde que llegó a la aldea y comenzó su tratamiento, con eso realizó un proyecto que le evitaría tener que estar vigilado las 24 horas del día y podría ayudar con la vigilancia cuando se inicie la guerra. En cuanto pudiera focalizar mejor su chakra, estaría con las bases de hacer el proyecto. En cuanto a Naruto se encontró en una habitación completamente en blanco, se encontró dominado 3 esferas de resplandor verde con un centro negro. Has progresado mucho con la manipulación de las energías positivas y negativas, Naruto. Dice Menma observando cómo las 3 esferas pasan a cambiar de color. Me costó un poco, pero creo que estoy listo para intentarlo con él. Declaró refiriéndose al alma de su amigo Sasuke. Naruto, ya hemos hablado de esto. Le dice serio. Lo sé, pero pienso que puedo. Él es la reencarnación de Indra Otsutsuki, su alma está condenada a ser de pura oscuridad y solo con su propia voluntad puede salir de esa oscuridad. Le dice con severidad. Entiendo, Sasuke y yo hemos tenido esta pelea desde los tiempos en que se eligió al heredero del ninsu, pero es que no quiero terminar de la misma manera siempre y tampoco quiero recurrir a la alternativa. Dice algo deprimido por saber que era de matar o ser matado. Ya entenderás que hay cosas que no pueden suceder si las personas no se dejan ayudar. Hola. Continuaron con el entrenamiento, aunque Menma sabía bien cuáles eran los pensamientos de Naruto con respecto a Sasuke, debía demostrarle que el Uchiha ya no tenía salvación. Para su fortuna su espía Itachi lo había contactado diciéndole que su enfermedad estaba en un punto sin retorno, siendo más específico era el tiempo que se hizo la batalla de los hermanos Uchiha. Escena retrospectiva se veía un hospital de mala muerte en el que se realizaban algunos tratamientos para persona que no se podía dar el lujo de ir a hospitales reales o no deseaban ser reconocidos, era en lugares así donde Itachi se hacía atender. Pero en estos momentos le servía como tapadera para reunirse con Menma. Naruto, todavía le costaba creer todo lo que escucho del viajero. Era algo difícil de creer. Veo que llegas temprano, Itachi-san. Se escucha la voz del viajero tras suyo. Lo mismo puedo decir de ti, Menma-san. Responde tranquilo. He convencido a los doctores que nos dejen una sala disponible, ven conmigo, hay mucho de qué hablar. Los dos entraron a lo que denominaría una sala de carnicero. Al haber tantas cadenas con ganchos oxidados en el lugar, también se podía ver que el piso no era limpiado con mucha frecuencia, al haber charcos de sangre seca y pedazo de carne siendo comida por las ratas del lugar. Dime todo lo que debes saber sobre los movimientos de Akatsuki. Pidió el Oji azul. Las cosas se pusieron algo tensas desde que sacaste a Nagato y Konan del grupo. Obito se ha vuelto algo más descontrolado. En ocasiones le escucho decir cosas como es mentira lo que dice. Mi Rin no puede estar con él y algunas cosas que no logré entender sin descubrirme. Entonces ya está dudando de lo que le he mostrado y dicho. Sonríe complacido por la noticia. ¿Qué hay de Zetsu negro? Desde que se perdieron algunos miembros, ha tratado de reclutar a más personas con grandes poderes, pero me imagino que todos se unieron a ti. ¿No es verdad? ¿Qué te digo? Soy bastante convincente. ¿Con quién empezó? Trato de reclutar a una mujer de nombre Kero Anigami, pero lo único que recibió fue que un sello explosivo. Ella es una versión femenina y menos psicópata de Deidara. ¿Ahora estará Sasuke luchando contra Orochimaru? Pregunta algo triste al saber que le sucedería a su hermano. Todavía falta unas semanas, durante ese tiempo quiero hacer que Naruto capture a tu hermano, liberándolo de la estúpida promesa que le había hecho a Sakura Haruno. Itachi ascendió, entendía que la voluntad del Uzumaki con respecto a rescatar a Sasuke. Antes había pensado que tenía la posibilidad de ser un hombre honorable, pero con la historia que el Naruto del futuro le contó se lamentó el saber que nada de lo que había hecho sirvió de algo. Sasuke se dejó corromper por sus ansias de poder, su sed de venganza, y lo peor caer en las tinieblas del odio. De por sí le dolía recordar la noche de la masacre y de cómo los ojos de su hermano, que lo veían con gran admiración y amor, se llenan de un inmenso odio. Itachi, ¿todos en tu clan buscaban el poder sin importar las consecuencias? Le pregunta el Uzumaki serio sacando de sus pensamientos a Uchiha.
No sabría decirte con certeza, cada vez que los miembros de la policía militar veían mi progreso distinguía un brillo de codicia y otros insistían en que me comprometiera con algunas de sus hijas para según ellos fortalecer los lazos del clan. Responde recordando lo desagradable que fue estar con los mayores en su infancia. ¿Es por eso que te uniste a Ambu? ¿Para evitar que te sigan acosando? Es una de tantas, la principal razón fue que me daba cuenta de los Ambu de Danzo. No te tienes que preocupar por él. Yo mismo le haré pagar por todo lo que hizo todos estos años. Dijo con furia contenida en su voz. Danzo Shimura era más que el líder de la organización raíz, también fue el responsable de muchas otras cosas entre las que se destacan la gran brecha que se produjo por la desconfianza de los Uchihas, el permitir que Orochimaru tomara a niños de los orfanatorios o de algunos clanes para realizar experimentos, dejar que pasara la muerte de Hiruzen Sarutobi, entre más hechos que de solo saberlos enfermarían a cualquiera. El halcón de guerra fue el que divulgó la identidad de Naruto, siendo el nuevo Jinchuriki y creando la tradición que sea cazado y torturado por los aldeanos en el aniversario de la derrota del Kyuubi. Danzo tiene montañas de cadáveres muertos por sus manos o los de sus subordinados, el acto más cobarde que puede hacer era decir que todo era por el bien de la aldea cuando solo se preocupa por sí mismo y no reconocer que es débil de voluntad al hacer actos tan valerosos como el autosacrificio y enfrentarse a la muerte en el campo de batalla. Itachi le contó que pronto Obito iría personalmente a enfrentar a los dos Jinchurikis de Iwagakure, siendo que no se le podía olvidar la pelea que tuvo con Menma y el reencuentro con su amada Rin. Aleta de flashback en uno de los escondites de Orochimaru, se ve como Sasuke salía tranquilamente del lugar sin percatarse de que un sujeto de capa negra entraba al lugar. Kabuto se encontró en shock al ver el cadáver de Orochimaru y más aún que sea Sasuke el que logró asesinar al Sannin. Estaba por ir al laboratorio para conseguir algunas muestras cuando siente que es abrazado por alguien casi de su altura. Sé bien que te sientes solo y olvidado, pero necesitaré de tus servicios para lograr los planos que tengo para este mundo. Escucha el médico un susurro en su oreja. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Pregunta tratando de ocultar su nerviosismo, no era normal que lo atraparan con la guardia tan baja. Quiero que seas el Kabuto de una nueva nación que pronto nacerá junto a su líder de ojos poderosos y descendencia ancestral. Le susurra poniendo su mano frente a su cara con el sello de memoria. El sello que le coloca Menma le permite recordar cada momento de su vida, incluyendo aquellos hechos que ni el mismo Kabuto Yakushi recordaría. Puede ver que sus verdaderos padres murieron durante la guerra, el momento en que es encontrado y llevado al orfanato de Konoha, a su madre adoptiva Nono, a sus hermanos, cómo ayudaba durante esos tiempos, él cuando se fue con Danzo Shimura, su vida como espía hasta el momento en que apareció Orochimaru. Ahora entendía que su vida siempre había sido el esclavo de alguien desde que dejó el orfanato en el que le dieron hermanos, hermanas, una amorosa madre, una familia, una nueva forma de ver el mundo y su nombre, Kabuto Yakushi. Es momento que decides lo que quieres hacer. Escucho el susurro del extraño hombre. Puedes ser como Orochimaru, obsesionado con el conocimiento sin darle un verdadero propósito, o puedes unirte al país de Uzu. Allí tendrás tu propia identidad. Serás tú el que enseñará todo lo que las nuevas generaciones necesitan saber. ¿Cómo puedo saber que no es una mentira y no me colocaste un sello como lo hizo Sasori? Le pregunta desconfiando del sujeto. Es fácil, primero deberás ser un verdadero Sannin, me encantaría ver a un verdadero maestro en las artes de Senjutsu de las serpientes. Algo que solo tú, Kabuto Yakushi, puedes hacer. Cuando tengas decidido qué harás puedes ir a Kusagakure no Sato, busca al líder del lugar y dile que los vientos de la paz se llevan las cenizas del pasado. De ahí te darán más información. ¿No me obligarás a nada? Todo depende de ti, me encantaría saber cuál es tu elección. Le dijo dejándolo solo. Lejos del lugar, Sasuke se encontraba caminando al lado de un sujeto de cabello blanco corto, ojos morados, con unos dientes afilados. Usa una camisa violeta con una raya blanca horizontal, con un cinturón donde lleva una botella de agua con unos pantalones gris oscuro y las típicas sandalias shinobi. El nuevo compañero de Uchiha es Suigetsu Ozuki, los dos se dirigen en busca de Jugo Hyugo, el que era usado para la creación del sello maldito. Le habría gustado que la chica llamada Karin, que posee una gran habilidad como sanadora, solo con morderla podía curar muchas heridas y restaurar las reservas de chakra, le hubiera sido muy útil en su propósito de localizar a su hermano, dado a que también era un sensor y podía distinguir las firmas de chakra incluso cuando eran de la misma familia.
Para su desgracia había sido, según las palabras de Kabuto, secuestrada de uno de los laboratorios. Se conformará con los dos únicos que tiene para cumplir su ambición, sin darse cuenta que era observado por una persona sentada en las nubes. Tal como me dijo Menma-sama que pasaría, solo debo esperar a que encuentren a Hugo y luego podré atraparlos a los tres. Pensó Naruto y se rió mentalmente al ver la furia de Suigetsu al no encontrar la Kubikiribocho en la tumba de Zabuza en Nami no Kuni. ¿Vas a usar tus poderes como Kami no Tenshin para acabar con ese bastardo? Escucho la voz del Kyuubi en su cabeza. No negaré que hay una parte de mí que quiere demostrarle a Sasuke que ya no soy el mismo, pero Menma-sama me dijo que no lo usara por el hecho que una vez se entere no parar hasta encontrar la forma de obtener el poder que poseo. Le responde con calma. Naruto en un principio no estaba seguro de salir de la aldea para, según su maestro, estar de cacería, cuando supo que, o mejor dicho, a quien cazarían se interesaría mucho en la excursión. También le dijo que sería una buena forma de probar sus conocimientos en Fuinjutsu y sus habilidades que se han desarrollado por los entrenamientos de Jiraiya. Todo el tiempo que pasó con el Sannin le sirvió para pulir y mejorar las técnicas básicas que ya posee. Con el tiempo empezó a demostrar una habilidad innata para los ataques sorpresa, sin olvidar que había comenzado con los movimientos básicos del Chisanaten y tener unas bases sólidas para el momento en que entrenara en el arte del Senjutsu. Sasuke Uchiha, el hijo menor de Fugaku y de Mikoto Uchiha. Sus padres junto a su hermano mayor Itachi eran lo más valioso para el joven Sasuke. Pero cuando se produjo la masacre del clan, el niño se convirtió en una persona sin sentimientos ni quería tener algún vínculo con otras personas. En un principio fue porque no podía volver a confiar en alguien más, ya que el trauma que su propio hermano al matar a toda la familia le dejó una marca emocional. La segunda razón, y la que siempre permaneció en secreto, fue que no quería volver a sentir el dolor de perder a alguien importante en su vida. Ya había sentido mucho dolor con el simple hecho que vio como su amado Nissan mataba a todos. Al ser puesto en el equipo 7, sintió que sería su peor pesadilla, comenzando con la chica Sakura Haruno. Una molesta fangirl que solo se preocupaba por llamar su atención. Podía ver claramente que no le importaba mucho su desarrollo como kunoichi. Luego estaba el dobe de la clase Naruto Uzumaki. En un principio se le hacía familiar el apellido, pero nunca consiguió recordar de dónde era. En su opinión, el rubio solo era un tonto escandaloso con un estúpido sueño e ideal. Por último, su sensei Kakashi Atake recordó de algunos libros de historia que podía llegar a ser tan fuerte como su hermano, siendo que también era un prodigio como lo fue Itachi. Su sensei era un irresponsable al llegar siempre tarde, siempre tenía que estar discutiendo con Naruto, y con Sakura era casi igual o peor de molestar que Naruto. Pero con el tiempo empezaba a sentir afecto por ellos, casi quería olvidar sus objetivos hasta el encuentro de Orochimaru. Luego apareció su odiado hermano que buscaba a Uzumaki por alguna razón. Al ser derrotado fácilmente decidió ir con el Sannin Serpiente con tal de tener más poder. Después de todo, el poder era todo lo que importaba. Solo los poderosos pueden derrotar a los débiles. Al derrotar a su maestro Sannin, significaba que era más poderoso que Itachi. Era momento que matara a su hermano, no habría nadie que impidiera a su mayor anhelo. Una vez Sasuke se encargó del lado violento de Hugo, se podía decir que su nuevo equipo Ebi ya estaba formado. Se encontraban en camino para ir a una ciudad cercana para abastecerse, pero no se esperaron que habría algunas trampas un tanto peligrosas como invisibles. Ha pasado un tiempo, teme. Se escucha la voz de Naruto en el lugar. ¿Cómo es que llegaste aquí, Naruto?, pregunta Sasuke. ¿Conoces a ese tipo, Sasuke?, cuestiona Suigetsu. Era mi antiguo compañero, pero no es posible que esté en este lugar. Después de todo, los Akatsukis están realizando sus movimientos. Oh, me rompe el corazón, Sasuke. Creí que me veías como tu rival, quizás hasta tu igual. Habla el rubio con falsa tristeza. El Uzumaki aparece frente al trío usando un traje similar al de Ricky, con la diferencia que el color era un naranja más oscuro pareciendo un marrón. Lo que resaltaba del atuendo del Uzumaki era el cinturón con varios pergaminos que colgaban. Por algún motivo solo Suigetsu fue el único en sentir o percatarse que estaban algunas de las espadas que tanto deseaba. En cuanto a Hugo, solo podía sentir que el rubio frente suyo liberaba una extraña aura, como si pudiera ser el ser más pacífico incapaz de herir a un ser vivo, y al mismo tiempo podía ser el más peligroso ser que el mudo pudo llegar a conocer. Naruto hizo 5 clones, 3 se llevaron al Hyugo para luchar, los otros 2 sacaron las Kibas y las Shibuki, lo que hizo que el Ozuki persiga a los clones. De esa forma se quedó el original con Sasuke, que lo veía entre lo molesto y lo sorprendido.
Pero al verlo con esa sonrisa que decía soy mejor que tú le estaba sacando de quicio. Algo de lo que es consciente el Oji Azul. Todo el equipo luchó como pudo contra el sujeto frente a ellos, pero simplemente no podía vencerlo. Hugo liberó casi por completo su lado demoníaco para solo ser vencido por una luz brillante y cálida, ya no sentía esas ansias de matar que lo caracterizaban. En cuanto a Suigetsu se le podía oír que su orgullo se rompía en 1000 pedazos, por el hecho de que las espadas del Kiri eran de otro país y su heredero legítimo las usadas, y para finalizar solo eran una parte de un juego de 12 espadas que dejaron en vergüenza a los 7 espadachines. Por último, en el lugar donde estaban Sasuke y Naruto se podía comparar con la pelea del Orochimaru con la versión del Kyuubi. El Uchiha no podía entender cómo era posible que el más débil y patético que conoció en su vida le haya forzado a usar sus mejores técnicas y aún así apenas se viera afectado ya quedaban en el blanco. Para cuando se percató del truco que usaba ya no tenía nada de chakra y en el taijutsu ya no podía darle más batalla, se dio cuenta que ya no se enfrentaba al mismo debilucho que conoció y algo más doloroso para su orgullo. Nunca uses el poder del Kyuubi. En Konoha Tsunade vio por 10ª vez la solicitud de Menma para una misión de rango A, que consistía en la búsqueda de bandidos casi tan poderosos como los Akatsuki. La habría rechazado en cuanto supo los detalles, pero fue nuevamente amenaza con revelar la verdad. De por sí se preocupaba si Naruto ya sabía todos los secretos que se le ocultaron. Al escuchar que tocaban la puerta y dar permiso se sorprendió al ver que Naruto traía a un hombre con el símbolo Uchiha en la espalda. El viaje ha valido la pena, dijo dejando caer al inconsciente Uchiha. No, sí, ¿qué carajos pasó? Gritó siendo lo único que se le ocurrió. Menma-sama me dio esta misión como una forma de ver si estoy preparado para aprender nuevas cosas sin necesidad de depender del Kyuubi. Sonrió brillante. Bueno, con esto creo que fue interrumpida por el Uzumaki. Me gustaría participar en los exámenes de Kumogakure, siendo que Yakumo no tiene equipo entenderás cómo va la cosa. Naruto es el experto en Fuinjutsu y Ninjutsu, Karin una conocedora del Taijutsu y los Ninjutsu médico y por último está Yakumo una maestra en el Genjutsu. Es casi una versión de los Sanin. Pensó la rubia aprobando la idea por la razón que quería ver por ella misma las habilidades de los 3 genis. La noticia de que Sasuke fue traído a la aldea no se hizo esperar, todas las fanáticas de Uchiha se reunieron para ofrecerse a ser la esposa del susodicho y restaurar el clan. Había algunos shinobis que no sabían si debían dejar pasar los actos de traición que hizo. Por ser el asesino de Orochimaru o matarlo por actos tan crueles que podrían llegar a igualar a los del Sannin. En cuanto a los 12 de Konoha tampoco podía saber qué sentir con respecto a la llegada de Uchiha. Sakura fue inmediatamente a ser la vigilante de Sasuke, y no podía decidir si era bueno que también fuera con la rosada. Desde la aparición de Karin ya no tenía tanta fijación por su aspecto físico y al compararse con la Uzumaki ella era muy débil. Solo los que habían ido a la misión de rescate tenían bien en claro sus sentimientos, casi habían muerto para saber que todo fue una pérdida de tiempo. Chouji en parte le molestaba que casi todos en el pueblo se alegraran del regreso del traidor, él casi mató en muchas ocasiones a uno de los ninjas del pueblo. Shikamaru solo podía decir que el tema en cuestión sería problemático, una parte de él quería darle una paliza a Uchiha. Casi morían por querer salvarle cuando en realidad nunca les importó en lo más mínimo. Neji, Kiba y Akamaru solo pudieron tener el consuelo que lo mantendrían en prisión y lo dejaran que vuelva a pasar algo así otra vez. Pero nadie en todo el lugar había notado de los 2 acompañantes que trajeron a Naruto junto a Uchiha. Suigetsu al recuperar la conciencia notó que estaba en una celda común y corriente a su lado vio a Hugo que disfrutaba de la poca luz natural que se filtraba. Cuando recordaba todo lo sucedido supo que si no hacía nada las cosas se pondrían feas. Después de todo si Orochimaru y Sasuke tenían algo en común, era que ambos no toleraban el fracaso y no importaba si era propio siempre culparían a otra persona. No tuvo ningún problema al salir de la cárcel y jugó solo, lo siguió porque debían sacar a Sasuke para cumplir sus ambiciones, les costó un poco el encontrar la ubicación de la celda para el Uchiha. Una vez que lo encontraron los 3, se abrieron paso para salir lo más rápido posible, en medio camino el Uchiha invocó a un halcón para perder a los ambos más rápido. Sasuke necesita enfrentarse a uno de los Akatsukis, debía probarse con alguien que realmente estuviera al nivel de su hermano odiado. Había recordado demasiado tarde que Naruto era alguien que saca sorpresas en cualquier momento y, de cualquier modo, odiaba admitirlo. Pero esa era la mayor fortaleza de ese ninja. Un día se asegurará de matarlo en todas las formas que sean posibles, comenzando con las torturas que podía usar al Tsukiyumi.
Naruto, debemos seguir a Sasuke-kun. Si lo perdemos ahora ya no habrá otra oportunidad. Le grita Sakura, que fue en busca de su compañero. Naruto se encontraba de camino a los campos de entrenamiento para ayudar a Yakumo con el Finjutsu. Ya le había dicho que ella, Karin y él mismo irían a los exámenes de Kumogakure. No puedo, tengo cosas más importantes que atender. Le responde con indiferencia. Ninguno de los dos se percató que el equipo Inoshikacho se acercaba para darles la noticia de Uchiha. Se declaró que ya no se podía confiar en el último usuario de Sharingan y por lo tanto se debía capturarlo, ya sea vivo o muerto. Sakura, deberías entender que a estas alturas ya no hay forma de razonar con Sasuke. Él busca poder, no se preocupa por nada. Su única ambición siempre ha sido matar a Itachi. Eso no es verdad. ¿Qué hay de restaurar a su clan? Para eso debe volver y quedarse conmigo. Gritaba, llamando la atención de los aldeanos. ¿Quedarse contigo? Lo dices como si estuvieras muy segura que será solo tuyo. Te recuerdo que no eres la única mujer en el mundo. Sin olvidar que eras, o mejor dicho, eres una fangirl sumamente obsesionada con él. De seguro prefiere morir en su combate antes que estar con mujeres que solo lo miran como una jauría de perros ante un trozo de carne. Las palabras de Naruto eran muy fuertes, podía sentirlas como si fuera un puñetazo encajado en su pecho, con tanta fuerza que podrás llegar a matarla. Lo que casi nadie se daba cuenta, era que estaba liberando una intención asesina. Solo Shikamaru se dio cuenta de ello. El Nara entendió que ya no era el mismo rubio problemático y entusiasta que conoció, era una persona completamente diferente y no lo quería admitir, pero le daba miedo. El simple hecho que pudiera ponerse tan nervioso por una intención tan simple es de no creer. Desde que está bajo la tutela de Menma, el Uzumaki parecía desarrollar una segunda personalidad. Pero, ¿cómo? Yo soy la que lo entiende. Exclama desesperada por dar una respuesta. ¿Lo entiendes? No me hagas reír, tú solo tienes una imagen del hombre perfecto en Sasuke. Le lanzó una mirada que la paralizó. Me esforzaba por hacer que recordaras una linda época en que éramos amigos, pero ahora ya no me importa. Para la próxima vez haré lo que deba para cumplir mis trabajos y no me importa si tengo que dejarte morir. Después de todo, tú siempre me golpeabas cada vez que yo era amable contigo. El Uzumaki se fue dejando un incómodo silencio en el lugar. Sakura no se percataba que estaba derramando lágrimas y sentía un inmenso dolor en su corazón. La imagen del equipo 7 se rompió en miles de pedazos que no podrían ser restaurados. Shikamaru, con la escena vista, tenía más que confirmado del cambio de Naruto. Podía mantener esa sensación que siempre sentía de querer seguirlo porque era alguien que se preocupaba por los demás antes que él mismo, pero ahora daba una sensación de un temor que no producía terror, sino que imponía respeto. Un mes después, los exámenes Chunin se realizaron en las tierras de Kumogakure. Tanto los aldeanos como algunos participantes se veían sorprendidos al encontrar a dos equipos de Konoha, siendo que había una gran diferencia de edades en ambos grupos. Uno de ellos es el equipo Konohamaru y el otro el grupo formado por Yakumo, Karin y Naruto. No se tardó mucho en que saliera gente diciendo rumores sobre que el Kiroi Senko había regresado para terminar lo que inició en la tercera guerra. El Raikage, de no ser que fue notificado saber quién era el Uzumaki, sacaría la conclusión que era el hijo bastardo del cuarto Hokage. En cuanto más lo veía y lo comparaba con su rival en velocidad, cada vez más similitud veía. Solo un idiota ciego con dos dedos de frente no vería el parecido. El hecho que sea un Jinchuriki ya lo irritaba, y en la reunión de líderes confirmó que era el hijo de Minato Namikaze. Konoha tenía un talento entre talentos. Con la educación y el entrenamiento adecuado para controlar sus poderes, Naruto Uzumaki podía ser Konoha Biju, un shinobi tan o más poderoso que su padre. Bienvenidos todos los dispuestos a convertirse en valientes guerreros a los exámenes Chunin. Dijo al público, logrando que se escucharan gritos de emoción. Se realizarán una serie de pruebas en las que el resultado final permitirá a cada equipo avanzar. Para ello seguirán al juego, que les indicarán cuáles son las reglas para cada prueba. Buena suerte a todos. Cuando dijo eso, apareció en una nube de humo un hombre rubio de ojos negros con el uniforme de un ninja Kumo, de nombre en clave C. Por favor, a todos los participantes, síganme. Cada grupo acérquense a las 3 cajas. En cada una de ellas hay un número de color que indica el campo que deberán enfrentar y el tipo de reto. Indicó mostrando 3 cajas de color negro con un signo de interrogación. Cada uno de los equipos pasó sacando los números de colores. Cuando llegó el turno del grupo de Konoha, Naruto fue a la caja de la izquierda, Yakumo a la derecha y Karin se quedó con la del medio. La Kurama sacó un 8 rojo, Karin un 2 negro y Naruto un 4 amarillo.
Les dijeron que los números representaban a algunas de las personas más destacadas, el 2 hace referencia a las ilusiones y el color el tipo de ilusión a desarrollar, el 8 es la representación del poder y según el color se haría uso de la fuerza física o del chakra, por último, el 4 hace referencia al conocimiento de los aspirantes y también deben demostrar una habilidad fuera de los 3 conocimientos básicos. En la demostración de Karin debía hacer un genjutsu en el que pusiera en una falsa muerte a un escuadrón formado por 2 jounins, 3 chunins y un genin. Para la sorpresa de todos y sobre todo del supervisor el escuadrón, al ver los ojos de la Uzumaki sintieron que los ahorcaban cayendo inconscientes o mejor dicho murieron por 30 segundos. Yakumo al sacar el color rojo debía usar un ataque que causara bastante daño con el chakra, ya que el 8 es la representación de la chibi. La chica Uso hizo unos dibujos de grullas que al chocar con el objetivo se reformaron como sellos explosivos, destruyendo una parte del lugar ya que deja un gran hueco. En cuanto a Naruto le costó un poco dado a que responder las preguntas debido a que casi todas las preguntas se basan en las historias de los Raikages anteriores. Una vez que terminó de responder todas las preguntas, en la demostración de otras habilidades realizó la técnica Shinken contra el estilo de ataque de uno de los expertos de Kenjutsu, luego realizó un Fuinjutsu que crea un área en el que por un tiempo tanto el ejecutor como los que estén dentro del espacio marcado serán incapaces de usar el chakra. Al día siguiente llegaron los líderes de cada aldea, al saber que los equipos que enviaron lograron pasar la primera parte de los exámenes, también se les informaría de los puntajes que obtuvieron. La gran parte de los grupos sacaron una puntuación de 70, 85 y 89. Solo había uno que sacó la nota máxima. Tanto Tsunade como Sakura se impresionaron por las notas que sacaron el segundo trío de genins, de por sí ya era difícil obtener una nota aprobatoria, esa nota perfecta era muestra que nadie debía subestimarlos. De 20 equipos solo quedaron 8 grupos de los casi todos pasaron con los puntos necesarios para pasar, recibieron la noticia que la última parte se haría un combate de cada grupo con otro y dependiendo del desempeño, la cantidad de peleas y las estrategias serían ascendidos a Chunin. Los primeros combates no fueron la gran cosa, algunos se destacaron por la combinación de movimientos o de ninjutsus que les favoreció en la pelea. Lo que la gran mayoría esperaba era una pelea que se daría entre Konoha y Kumo. El grupo de Kumo formado por Moi, Karu y Samui lucharían contra el grupo de Naruto. Los shinobis de Konoha no sabían qué esperar de los Uzumakis y la Kurama, después de todo habían recibido un entrenamiento que los llevó a lo más alto. Es un placer poder luchar contra ustedes, les dice Naruto a sus oponentes. ¿Acaso nos conoces?, pregunta Karui tratando de esconder su sorpresa. Claro, venos contó de sus 3 estudiantes. De hecho, nos pidieron que no nos contuviéramos para probarlos y probarnos, responde Karin tranquila. Los de Konoha mostraron sus nuevas vestimentas. Karin usa un vestido violeta claro de cuello alto con el símbolo del clan Uzumaki en la zona del corazón, con la parte de las piernas abiertas en que se veía un short negro, usa medias de rojo que llegan a la mitad del muslo y usa sandalias de tacón bajo. Yakumo en honor a las bestias de Konoha su vestimenta es de color verde, un kimono sin mangas, corto, ajustado con un obi similar a las vendas de espinas de rosas que usa Kurena y mostrando su aprecio por ella y usa unas botas negras que le llega hasta debajo de la rodilla. Por último está Naruto, usa una camisa blanca con una cama negro y una capa negra con el símbolo del clan Uzumaki en la espalda, nota de autora, el que usa en High School Konoha. Cada uno de ellos lleva los protectores de Konoha en sus frentes y los de Uzu en el cuello. En cuanto al grupo de Kumo se quería dar una palmada en la cara, no sabía cuánto pudo revelar su sensei a los de Konoha, siendo que uno de ellos es un Jinchuriki. Pero recordaron que antes de los exámenes recibidos una tortuosa sesión de entrenamiento, esta sería la forma de demostrar su avance. Entonces es una demostración para nuestro sensei y para su maestro, dijo Karui con un leve tono de arrogancia. En ese caso, Ninpo Choujika, dijo Yakumo pintando unos zorros de tamaños de osos dirigidos específicamente a la pelirroja del grupo. Ja, te lo ganas por bocaza. Se burló Moi y se vio una sonrisa de burla por parte de Samui. Antes que se dieran cuenta aparecieron unas cadenas doradas que los veteranos de la Tercera Guerra Mundial y Shinobi reconocieron, las Kongo Fusa. Una habilidad que solo vio de una kunoichi apodada Chimamire no Habanero, también conocida como Kusina Uzumaki. Tanto los ninjas de Kumo como los espectadores se sorprendieron, tras la muerte de la mujer Uzumaki pensaron que nadie tendría que temer a esas cadenas nuevamente, pero el destino marcó que las sombras del país de Uzushigakura jamás desaparecerán.
Samui se enfrentaba en un momento con Karin, la que usa un Shinohizukuri en el tipo de defensa, lo que la molestaba era que solo usa el lado sin filo. Sentía que se burla de ella y era peor cuando hacían el intercambio de oponentes. Con la chica de la pintura, por más que quisiera atacarla sea a corta o larga distancia, no podía darle un gran rasguño, sus dibujos la protegían o atacaban. En cuanto al único hombre en el grupo, una parte de ella se lo devoraba con la vista por lo sexy que se ve, pero otra quería romperle la cara por ser el hijo del hombre que le quitó a sus padres. Los tres ninjas Kumo, por más que intentaran hacer ataques combinados, usar estrategias que solo se puede considerar como tontas o ridículas, en el caso de Samui vergonzosas, no servían de nada. Karui, conforme pasaba el tiempo, se sentía frustrada, por más que supiera que sus oponentes eran entrenados por el mismo Kami-sama, su ego, que le decía ser invencible, se desmoronaba. Por lo que focalizó su chakra Raiton en su katana para hacer una versión propia del ataque de espadas danzantes que hace Killer Bee. Será tonta. Se quejó Samui. Si no nos matan ellos ahora, lo hará Sensei. Predijo Omoi con un aura de depresión. Naruto reconoció el intento de la danza de 8 espadas, por lo que sacó una cadena que agarró por el tobillo a la pelirroja para azotarla. Eso la dejó fuera de combate. Los otros dos ninjas, con ver la cadena, sabían que no tenían oportunidad. A diferencia de otras aldeas, Kumogakure jamás olvidó las capacidades del clan Uzumaki. Sabían sobre su alianza con Konoha, la unión matrimonial de Mito Uzumaki con Hashirama Senju, los sellos que crearon durante la invasión, sus divisiones y especialidades, y más que nada conocían sobre las Kongo Fusas o las capacidades de las cadenas de adamantina. Fueron las cadenas las que dieron ventaja a los Uzushinobis, porque le permitían atacar a corta o larga distancia, crear barreras, bloquear ataques basados en chakra y ser usadas como lanzas. Gana el grupo de Konoha, dijo un Jounin de pelo blanco con rostro cansado. Me sorprenden las habilidades que mostró Yakumo, dijo Kurenai con orgullo de su nuevo aprendiz. A mí lo que me aterra son esas cadenas. Habla Asuma reprimiendo un escalofrío. No eres el único, yo todavía recuerdo lo que hacía con las suyas, dijo Kakashi recordando a Kushina usándolas con él cuando se pasaba de engreído. En cuanto a los examinadores, querían reprobar a los de Konoha, sabían que no podían, se los había puesto con las pruebas más difíciles y las pasaron como si nada, y ver que uno de ellos tenían las cadenas que caracterizaban a los Uzumakis, implicaba que el mayor enemigo o aliado podía regresar. Con los exámenes Chunin terminados, todos los presentes que llegaron a la última parte fueron aprobados. Solo el grupo de Naruto fueron ascendidos a Jounin por la demostración que hicieron, algunos por más que quisieran reclamar por tal acto. Entendían que mostraban tantas habilidades, conocimientos y actividades que solo un Jounin debe poseer. En medio de la multitud se encontraba Obito, miraba con pura ira el avance que hizo Naruto y la pelirroja Uzumaki. Para su mayor molestia se encontraba la chica Kurama. Se suponía que a estas alturas debía estar muerta por la debilidad que le produjo ese demonio que plantó Orochimaru. Sabía que de alguna manera ese sujeto que vio en Amegakure era el responsable, sus aviones se estaban desmoronando. No dejaría que sucediera, nadie ni nada detendría su objetivo. Una reunión se realizó en contra de la voluntad de los miembros civiles del consejo, muchas recibieron fotos comprometedoras sobre algunos hechos y tratos con personas de dudosa reputación. A los del lado Shinobi tenían el presentimiento de que una tormenta se acercaba, una tormenta en la que nadie sobreviviría. Para el mayor colmo de los civiles, el daimyo también estaba presente. Para Shikaku Nara era muy claro lo que sucedería. Era el fin de la aldea en la forma política, o mejor dicho, que todos los que trataron de destruir la vida de Naruto Uzumaki pagarían el precio. Buenas tardes, damas y caballeros. Saludo el viajero del tiempo. Hoy todos nos reunimos para la reincorporación de unos antiguos miembros de la aldea. La puerta del salón se abre mostrando a Nagato usando sus antiguas vestimentas cuando Akatsuki estaba siendo dirigido por Yaiko. Detrás suyo estaban Karin con la vestimenta tradicional de las Mikos, siendo que tiene el símbolo Uzumaki en los hombros y en la espalda. Naruto también aparece usando un kimono azul marino con el símbolo del clan en su espalda. La parte baja del kimono tiene llamas negras como una representación a las que su padre, Minato Namikaze, usó en su reinado como Kage. Algunos sintieron una clase de temor al ver a los dos pelis rojos. Nadie podría olvidar a la temible Kushina Uzumaki. El trío Inoshikacho prácticamente tiene sus frentes tintadas de azul. Los del lado civil no sabían si creer lo que veían o sentirse insultados por traer a unos impostores. Daimyo-sama, es claro que estos sujetos son unos impostores. Solo quieren tener de su lado al mocoso del Kyuubi.
Hablo un civil encargado de los productos para la importación o exportación. Entonces Azamuku Toriki, ¿puedes explicar qué clase de personas son estas con los que haces tratos de dudosa reputación? Pregunta Menma mostrando unas fotos en los que el mencionado aparece brindando con sujetos de las mafias o personas que se encargan del tráfico de drogas. ¿Cómo? Es decir, N no sé de qué habla. ¿Cómo? Es decir, N no sé de qué hablas, trato de hacerse el desentendido. Ambos, llévense a Toriki-sana y Vicky, es mejor estar seguros que la información sea verdadera. Dijo Tsunade haciendo un demanda con la mano. ¿Alguien más quiere decir algo sobre los nuevos miembros del consejo? La sala se quedó en un profundo silencio, estaba más que claro que nadie estaría a salvo del sujeto llamado Menma. Es bueno saber que pronto las malas influencias desaparecerán, pero ¿por qué exactamente estamos reunidos? Porque dudo que tenga que ver con las malas compañías de algunos miembros de este consejo. Pregunto al daimyo. Bueno, todos estamos presentes para saber unas pocas verdades sobre una persona presente en esta sala. Habló el pelinegro. Algunos estaban asustados al pensar que se revelarían todos los delitos que cometieron contra Naruto, también temían que fueran descubiertos al igual que uno de los miembros civiles. Es algo que Naruto Uzumaki contará, dijo ordenó al rubio. El ojí azul en un principio se sentía algo nervioso al estar en el salón de reuniones, sabía que casi nadie le agradaba por ser el Jinchuriki. Pero al escuchar la orden casi directa de su maestro Menma, simplemente se inclinó su cabeza ocultando sus ojos de todos los presentes. Recuerdo que a la edad de 3 casi 4 años me echaron del orfanato, era una noche de invierno nevado, comenzó a contar su historia el Uzumaki rubio. Naruto contó con sumo detalle el cómo se sentía al estar solo, que no dijo nada hasta los 5 años, de la promesa que hicieron Shizui Uchiha y él mismo. Las constantes palizas que recibía de los aldeanos en su cumpleaños, describiendo con precisión a cada persona e incluso decía sus nombres ya que los vio en su comienzo como genin, o presumían de ser los que lastimaron gravemente al demonio. Contó también su época en la academia, que solo su maestro Iruka lo trató mejor luego de ser rescatado de un escuadrón de shinobis extranjeros. También dijo que notó la clara falta de interés de Sasuke a todas las personas y que a pesar de ser un niño que podía tener toda la atención que quisiera, lo despreciaba y odiaba. Como si el simple hecho de tener un poco de contacto arruinaría su imagen de Uchiha. Todos en la sala, incluidos los Angus, escuchaban con pena, rabia, vergüenza y lástima la historia de Naruto. Incluso había algunos que reconocían que era un chico muy bueno y más que nada valiente. Muchos en su lugar se habrían vuelto locos, pero que el Uzumaki no lo hiciera era muestra de su fuerza de voluntad. Una parte de Danzo creyó ver a su antiguo maestro Tobirama, ya que una vez les contó a Hiruzen y a él que parte de su desconfianza hacia los Uchihas se debía al hecho de que uno de ellos mató a la mujer que amó con locura y a su hijo no. Otan. Incluso cuando su odio por los Uchihas estaba justificado, confiaba en que su hermano Hashirama cambiaría a los Uchihas o viera que no son personas de plena confianza. El daimyo no sabía nada sobre la verdadera identidad del niño, si lo hubiera sabido él mismo habría hecho todo lo que estaría en su poder por darle la vida, y el respeto que se merecía siendo el heredero de Uzushigakure no Sato y el hijo de Minato. Namikaze y Kusina Uzumaki. Se sentía como la peor persona que existía, era consciente de la relación de Minato y Kusina. Admitía que esperaba ver una gran boda y luego conocer a un pequeño Namikaze pelirrojo. El joven ante sus ojos era casi una copia del Yondaime, enterarse por la boca del mismo joven que debía vivir una vida de ostracismo. No quería estar en el mismo lugar que todos esos civiles, ellos dicen que los contenedores humanos de demonios son personas que solo piensan en la destrucción y no era bueno que estuvieran en el mismo lugar que las personas comunes. Estaba más que arrepentido por escuchar a esas personas, decidió que muchos de los sujetos que se encargaron de arruinar la vida del Uzumaki paguen no solo con sus vidas. Todos en el salón tenían millas de pensamientos pasando por sus mentes, los civiles usarían todos los favores que pudieran para salvarse o que sus familiares no se vieran afectados. En cuanto a los jefes de cada clan, ejecutarían personalmente a esos hombres y mujeres. Los únicos que se quedaron en la sala fueron Tsunade, los ancianos del consejo, los Uzumakis y Menma. ¿Tiene idea de lo que ha hecho?, exclama Koaru. Sí. Se ha dicho la verdad, dice Menma con mucha calma. Tsunade vio de reojo a los Uzumakis temblar, como si supieran que algo muy horrible estaba a punto de pasar. No muy errado era su pensamiento al sentir un instinto asesino que casi la deja sin la capacidad de respirar. Ustedes dicen que mis acciones causan un problema a la aldea, que solo traigo desgracias.
Pero los únicos en dejar que todo esto pasara fueron ustedes mismos. Habla el pelinegro gozando de las caras de miedo que tienen los ancianos. Ni siquiera Tobirama o Hisan libera tal nivel de instinto asesino. Piensa la Senju notando que los Uzumakis se marcharon dejando una hoja de papel en la que decía: corre mientras puedas, perra. No le hacía falta a la Sannin que le dijeran eso, lo que sí podía aceptar era el hecho que la llamaran perra. No cumplió con sus deberes como heredera del clan Senju y no cuidó de Naruto cuando era un infante. Lo que no quería saber era la forma en que Menma se encargaría de los ancianos, siendo que ya se encargó de los civiles. Omura, Koharu y Danzo apenas podían respirar por la inmensa presión que ejercía Menma con su instinto asesino. Antes que pudiera hacer algo el pelinegro los decapitó sin remordimiento alguno usando la guadaña de viento. Solo Danzo se salvó por usar el Izanami. Típico de ti, Danzo. Eres de los que hablan pero nunca hacen. Habla Menma sabiendo en dónde está el Ichimura. En una base subterránea todos los miembros de Raíz ponían algunos documentos en pergaminos de almacenamiento y otros los quemaban para que no quedaran pruebas de sus actividades, sin darse cuenta de que la razón de la huida de la base estaba en un rincón. No se molestan, solo pierden tiempo y fuerzas. Se dejó ver el viajero. Alerta a Urk. Uno de los shinobis cayó con un kunai en la garganta. Muchos de ustedes no saldrán de aquí, pero el resto a lo sumo podrán tener una nueva oportunidad. Lo bueno o lo malo es que no recordarán nada. Con esas palabras comenzó la segunda masacre de Konoha. Todos los Anbu Raíz caían, algunos manchados de sangre y otros inconscientes para ser sellados en pergaminos. Menma creó varios clones para que revisaran el lugar mientras que el original iría tras Danzo. No hay forma en que ese hombre pudiera hacer tal cosa. Que pueda saber tanto y manipular a otros es como, pensaba Ichimura sin dar sentido a lo que sucedía. Sabes la razón, pero te niegas a admitirlo. Se escuchó a su espalda. Danzo no podía creer lo que veía. Frente a sus ojos vio a Naruto Uzumaki. Sus marcas en las mejillas eran inconfundibles. Le costaba creer que el niño al que había visto hace unos minutos estaba delante suyo y se veía mayor. Casi era como ver nuevamente a Minato. Pero, ¿qué es imposible? No deberías pensar eso, Danzo. Después de todo tú evitaste la muerte, algo que es imposible. ¿El Sharingan tiene ese poder también? Se pregunta el Ichimura ya imaginando que podría cambiar muchas cosas antes de que sucedan. La única manera que hay para ir al pasado o al futuro, es por medio de una reliquia que solo un reducido grupo de personas pueden usar. Dice Naruto con una sonrisa de burla. Danzo está listo para usar el Kotoamatsukami, con él bajo su mando podría literalmente tener a todos a sus pies. Pero sintió una ligera brasa y solo su experiencia en la guerra le salva de una muerte brutal. Tú, dijo Danzo impresionado, el alcalde de Uzumaki también despertó su lado Kami no Tenshi. Pero sus alas no eran blancas como su yo joven, sino que eran negras. ¿Sorprendido? Resulta que mi padre tenía una descendencia tan antigua como poderosa. Dijo usando sus poderes para mantenerse tranquilo. Te diré que me sorprenderá mucho al descubrirlo. Ya de por sí estaba destinado a algo mucho más grande de lo que tú podrías soñar. Lo que digo es que, muérete maldito Shimura. Danzo utilizó una sustitución para esquivar otro ataque de viento. Sabía que el niño o mejor dicho el hombre frente suyo tiene una afinidad por ese elemento. Realmente lamentaba no secuestrarlo, aparentemente que fueron otras aldeas. Si lo hubiera hecho él ya habría sido coronado como el emperador del mundo shinobi. Debo ser cuidadoso con sus ataques. Si analizo bien su forma de pelear poder usar el Kotoamatsukami para que me sirva. Pensó el Shimura sin percatarse de que uno de sus soldados se encontraba detrás. Kagemane no Jutsu. Éxito. Habló mecánicamente el sujeto. ¿Qué haces, idiota? Exclama furioso, pero se da cuenta que los ojos del sujeto están en blanco absoluto. Me imagino que así es como quieres que todos estén a tu alrededor. Se escucha la voz de Naruto como un eco. Siendo zombies que no reaccionan ante nada ni nadie. Pero ¿cómo? Recuerda que vengo de otro tiempo, en ese tiempo estás muerto. Lo irónico es que moriste por un Uchiha, por más que trataste de eliminarlos solo hacías que sus ansias de venganza aumentaran, de hecho por poco y comete un genocidio mayor o igual al que tenías en mente. ¿De qué hablas? Dentro de poco iniciará la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi, muchos terminaron cayendo en una trampa de Genjutsu, solo Sasuke, yo y otras 2 personas evitamos esa trampa. El me quería matar a todos los Kages, ya cualquiera que se opusiera a su voluntad, en retrospectiva me recordó a ti. Ahora entiendes el por qué hay que eliminar a los Uchihas. Ellos solo traen caos y destrucción.
Te equivocas, Danzo. Los Uchihas cuando tienen un motivo por más pequeño que sea, se dejarán dominar por la maldición de odio que han pasado generaciones sufriendo. Tampoco ayuda que algunos creen que ellos son perfectos y sus egos sean tan frágiles. Por alguna razón Danzo se sintió extrañamente insultado. Danzo Shimura, halcón de guerra, fundador de Raíz, hoy morirás por todos tus crímenes contra la humanidad. Naruto está rodeado por un aura morada que intimidó a Shimura, pero el sujeto cobarde a la muerte usó una bomba de humo y un reemplazo para huir del monstruo ante él. Es inútil escapar, sé todo sobre ti y tengo todo lo que quieres. Escucha Danzo con temor ya que es la verdad. Antes que pudiera llegar a una salida que la creada específicamente para él, Naruto sale de las sombras como si fuera un portal. En sus ojos estaba un brillo verde casi negro y salían de los mismos una aura morada que lo hacía aún más intimidante. Era como ver a un demonio con aspecto humano, disculpo a cumplir una sola misión. Matar a Danzo Shimura el halcón estaba completamente rodeado por los que alguna vez llamaron soldados, pero entre ellos había algunos que no tenían alguna o más extremidades. Incluso uno de ellos no tenía cabeza. El poder que demostraba el Uzumaki simplemente era de temer y admirar. ¿Sabes? Esto se parece mucho a lo que Tobirama Senju pasó con las fuerzas de Kinkaku y Jinkaku. Dime, ¿sabes cuál es la diferencia entre ustedes? Danzo por más que quería utilizar el Izanami, el Izanagi o el Kotoamatsukami no podía hacerlo, era como si ya no tuviera la habilidad de usar los Sharingans de su brazo y el de su ojo derecho. La diferencia principal es que el Niraime moría con honor y el deseo de salvar a los que llamaban hermanos de batalla. La otra diferencia es que Tobirama deseaba esa muerte, así podría reunirse con su familia. Él no estaría solo en aquel mundo lleno de paz y calma. Pero, trato de defender sus creencias. Tú solo manchabas de su legado al hacer lo que hacías. Por eso, muere maldito Shimura. Naruto atravesó la cabeza del sujeto del lado derecho matándolo al instante, pero también tomó el ojo de Shisui. Retiró su brazo con lentitud, gozando el cómo el cuerpo de Danzo caía al no ser sostenido por algo. Sonrió con maldad. Tenía todas las cartas a su favor, nada ni nadie podía impedir que cumpliera sus más oscuros deseos. Con no apagar con sangre todo el mal que sufrió. El mundo entero entendería ya sea por la guerra o su plan de contingencia que no debían involucrarse con la aniquilación de una nación o un clan pensando que así se podrán salvar. Pobres y patéticos humanos. Si supieran que sus acciones son los que los condenaron a este infierno tal vez no pasarían por eso. Bueno, ellos se lo buscaron. Dijo y chasqueó los dedos atrayendo a todos los ambos raíz que ahí tenían un aspecto medio normal. Maten a todos sin excepción alguna, no importa si son recién nacidos, no habrá misericordia para los descendientes del mundo. Aparecieron círculos morados oscuros por donde pasaron las marionetas de Naruto, esta era la señal para que el inicio de la Cuarta Guerra Mundial y Shinobi iniciara. La familia Uzumaki paseaba tranquilamente por las calles de Konoha, la razón de su tan buen humor era el hecho de sentir el respetuoso temor que todos en el lugar mostraban. ¿Estaría mal si abusamos de este nuevo temor? Pregunta Karin mirando una boutique de ropa super cara. Una parte de mí dice que sí, pero la otra parte dice no. Responde Nagato seguro de abusar el nuevo poder que poseían. Digo que lo hagas, después de todo muchos abusaron de nosotros en diferentes maneras. Respondió Naruto con una sonrisa que podía partir su cara. Los pocos comerciantes temían mucho de lo que serían capaces de hacer los Uzumakis. Nunca se imaginaron que los familiares del chico zorro pudieran ser tan atemorizantes, para colmo de males la única mujer daba más miedo que el aura demoníaca del hombre mayor del grupo. En esos momentos muchos dueños sentían el verdadero terror, jamás pensaron que el karma los alcanzaría de tal manera. ¡Ey Nagato! Se escucha la voz de Jiraiya. El pelirrojo se alegró de ver a su antiguo maestro, saber que él lo asesinó le causó culpa, y en una extraña manera orgullo por superarlo. Otra parte de él estaba molesto con Jiraiya por abandonar a Naruto en esta aldea llena de monstruos, quería tener una conversación muy seria. Ero Sennin, ¿qué pasa? El apodo que le dio el rubio sí que va muy bien con el viejo shinobi. Algún día dejarás de llamarme así. Nagato, dile lo que sea, por amor a Kami. Dice con una vena palpitando en su frente. Pero si es cierto lo que dice, además, comienza con una sonrisa suave. Deberías estar agradecido que Konan no se enteró de tus nuevas aficiones. Terminó mirando con el Rinnegan y un aura que recordaba a Kusina. Ya nadie me respeta. Lloraba el peli blanco haciendo circulitos y con un aura depresiva. Tal vez lo harían si no fuera el pervertido que es. Le reprocha Karin.
Ya que, quería saber si vendrías a tomar algo de sake, Nagato. Bueno, podemos ir al lugar más caro que exista en la aldea. Después de todo se lo deben al clan Uzumaki. Esas palabras hicieron tragar al Sannin, tendrían una larga y difícil charla. Los jóvenes tomaron otro camino para dejar solos a los adultos, el silencio que se produjo entre ellos incomodó un poco a Jiraiya. Era consciente que Nagato era un Uzumaki, pero en aquel entonces no sabía que había más Uzumakis. Después de todo Uzunokumi fue destruida al inicio de la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. Tiempo después conoció a Kusina que también era una Uzumaki, lamentaba que su primer alumno no sobreviviera. Lo habría traído a Konoha para que esté con su prima, las cosas hubieran sido muy distintas a lo que son actualmente. Incluso pensó que tal vez Minato y Kusina seguirían vivos, pero ya todo quedó en el pasado. Llegaron a un restaurante de 5 estrellas y el mismo dueño los atendió, el sujeto se enteró de lo que pasaría si los pelirrojos decían que era un lugar basura. Perder su reputación no sería nada a comparación de perder su vida. Sabía que Menma es muy influyente en todas partes, pero nunca me imaginé que era capaz de llegar a tal extremo. Comenta el Sannin. Dime por qué dejaste a Naruto en esta aldea basura? Este lugar hace parecer a Ame un paraíso. Le exige el Ojía Azul. Por razones estúpidas, me dolía el verlo. Tan parecido a su padre, tenía miedo de no ser un buen tutor para un bebé, me decía constantemente que estando lejos él estaría a salvo. Veo que todas mis mentiras solo causaron sufrimiento al chico. Dice con un suspiro de derrota. En parte entiendo lo que dice Sensei, después de la muerte de Yaiko quería creer que todo era mentira, que era una de sus ridículas bromas, pero, ambos guardaron silencio en aceptación de sus errores, Jiraiya huía del recordatorio por fallarle a Minato y Nagato se dejó consumir por el dolor y la autocompasión, manchando el sueño de su amigo y destruyendo cientos de vidas. Ninguno de nosotros estaría aquí si no fuera por Menma. Esas palabras produjeron pena en el Uzumaki. Lo más probable es que cada uno de nosotros muriéramos por algún combate por no tener más fuerza para seguir viviendo. Nagato, ¿sabes quién es Menma realmente? El pelirrojo lo mira como pensando si debería decir la verdad o decir una excusa, apenas pudo soportar el hecho que casi mata a un familiar por mentiras que escuchó. ¿Acaso es Naruto? La pregunta sorprendió tanto a Nagato que dejó caer su vaso de sake. Decir que estaba sorprendido era poco, sabía que el Naruto que le dio la posibilidad de tener una nueva oportunidad para vivir como lo hacía en su niñez se lo debía al Naruto adulto. Le salvó de cometer errores, morir por mentiras, proteger a su amiga Konan y reunirse con la poca familia que tiene todavía. Pero, ¿cómo? Sospechaba desde hace mucho, la forma en que me mira es la misma forma en que veo a Minato en Naruto. ¿Desde cuándo lo sabías? Lo dijo tras un suspiro. Después de la última vez que nos reunimos, eso fue hace un mes. Escena retrospectiva en uno de los casinos pertenecientes al Gran Emporio El Remolino Carmesí. Jiraiya se encontraba en uno de los bares, esperando al único hombre que podía llegar a igualarlo o superarlo, ese hombre causaba en su interior un mar de sentimientos cada vez que lo veía. Menma era un sujeto de misterios, reservado con muchos, pero por alguna razón cada vez que uno estaba a su lado sentía que no había nada ni nadie que fuera capaz de detenerte. Esa sensación solo la sentía con 3 personas, siendo 2 de ellas Minato y Kusina. La otra era, Naruto. Susurró viendo al pelinegro. ¿Eh? El Ojía Azul disimula su sorpresa, temía que lo hayan descubierto. No es nada, es que me perdí en mis pensamientos. Responde Jiraiya. Entiendo que estés un poco preocupado por la próxima guerra. Le dijo Menma. No solo es por la guerra, también es por, se detuvo pensando en Naruto. No te preocupes, no está solo en esto. Además, tanto tú como yo le hemos enseñado bien. Jiraiya al verlo sonreír no pudo evitar ver a toda la familia Namikaze Uzumaki en ese hombre, el solo pensar que así se podría ver Naruto en unos años. De pensarlo se le hacía un nudo en la garganta, fue cuando recordó su primer encuentro. ¿Eres tú, Naruto? ¿Cómo llegaste? ¿Qué fue lo que te sucedió? Se preguntaba mentalmente el Sannin. Siguieron con su charla hasta que les trajeron la comida siendo 2 tazones ramen. Jiraiya al ver a Menma comer confirmó que se trataba de Naruto. La pregunta principal que rondaba en su cabeza era, ¿cómo llegó la versión adulta de su ahijado a este tiempo?
Aleta de retroceso. Nagato le contó todo lo que sabía sobre el futuro que les debía suceder a ambos. Cabe destacar que en algunas partes se sentían incómodos. Era poco saber qué es lo que un estudiante trata de hacer creyendo la palabra de un sujeto que apenas conocían. Se quedaba corto al enterarse que ese mismo sujeto trataría de matar a la poca familia que tenía sin saber sus verdaderos orígenes. Antes que comenzaran a tener sueños de lo que pudo ser una vida todos reunidos, se escucharon una explosión y sintieron cómo se sacudía la tierra. Ya ha empezado, dice el pelirrojo con un tono monótono. ¿De qué hablas? ¿Qué ha comenzado? La supuesta invasión de Akatsuki, te explicó luego. Debemos salir lo más rápido posible. Los dos salieron del lugar para encontrar el pandemonio en las calles. En otro lado, Naruto y Karin caminaban con sonrisas muy pegadas, siendo que sacaron muchos artículos de algunos comercios. Les agradaba el poder que tenían para chantajear a los comerciantes. Ya tenían varios planes de venganza cuando de la nada se encuentran con Kiba, que pareció haber aterrizado con su cara, clara señal que su hermana lo mandó a volar. ¿Deberíamos dejarlo allí?, pregunta Karin sin ganas de lidiar con tipos como el Inuzuka. Aunque sea un dolor de cabeza, hay que llevarlo a su casa. Antes que pudieran levantarlo, el sujeto se comenzó a mover. ¿Qué fue lo que hiciste?, le cuestiona el Uzumaki. Pero si yo no hice nada. ¿Qué fue lo que encontró tu hermana?, pregunta Karin. Nada, mi hermana es una loca, dice tratando de esconder su temblor de miedo. ¿Encontró tu escondite de revistas, mangas y libros hentai?, pregunta inexpresivo Naruto. Yo, no sé de qué hablas, trato de hacerse el tonto, pero recibió miradas inexpresivas. Sí lo encontró, dijo con una nube de depresión y haciendo círculos en el suelo. Me da pura pena ajena, pensaron los dos Uzumakis. Me sorprende que no te castraran, habló Karin sonriendo macabramente por dentro. Digo que a los perros se los castran para que no sean calenturientos, algo que debe ser normal para los Inuzukas machos. Porque seguro que lo hacen con quien quiera cada vez que están calientes, declara sin vergüenza alguna. Eso no es cierto. Nadie de mi clan haría tal cosa, grita furioso por el comentario de la pelirroja. ¿Hasta dónde tú sabes, Kiba?, le dijo el rubio. Las veces que logré escaparme de los borrachos Inuzukas. No te imaginas el trauma que pasé cuando vi cómo lo hacían dos hombres al estar tan borrachos, decía haciendo mala cara, teniendo un tinte azul y sintiendo escalofríos. Karin le puso una mano en el hombro tratando de consolarlo, aunque una parte de ella le habría encantado ver ese momento ya hoy. En cuanto a Kiba, estaba desmayado con una cara de horror al saber que dos hombres de su familia lo hicieron borrachos. ¿Deberíamos dejarlo aquí? Aunque sea un tonto, debemos llevarlo, eso no será necesario. Me disculpo por asustarlos. Descuida Shino, le dijo Naruto tratando de recuperar su alma. ¿Es difícil llamar un poco la atención o es que disfrutan asustar a los demás?, pensaba medio furiosa Karin con el Aburame. Estaban a punto de levantar al Inuzuka, pero sintieron un temblor que se debió a un objeto desconocido, señal que la aldea estaba siendo atacada. Algo que puso en alerta a Kiba, sin importar lo lastimado que estuviera, estaría dispuesto a hacer su trabajo. Ha pasado tiempo desde que pude estar en la aldea. Los shinobi solo podían ver su capa negra y nubes rojas demostrando que es una Akatsuki. Veo que has crecido desde la última vez que nos vimos, Narutito. Jajaja, ese apodo se estaba por burlar el Inuzuka hasta que vio el rostro de Naruto. Sus ojos derraman grandes lágrimas y su rostro es una mezcla de sorpresa, confusión, miedo y un leve rastro de furia. El Uzumaki jamás podría olvidar esa voz, la voz que le salvó aquella noche helada, la voz que lo confortaba cada vez que se sentía muy triste, la voz de la única persona que le enseñó a ser fuerte ante la indiferencia de la aldea, a ser el mejor bromista. Jamás podría olvidar a Shisui Uchiha. Susurró sin creer lo que sus ojos le mostraban. ¿Qué te sorprende, Naruto? Ese hombre llamado Menma te dijo sobre nuestra maldición, no hay nadie que pueda escapar de ella. Así que decidí aceptar el hecho que soy un ser de oscuridad. Gritó con mucha fuerza para que todos alrededor pudieran escuchar lo que diría. Pasé toda mi vida luchando por este lugar, tratando de ser aceptado como un igual, pero jamás pasó. Tu clan fue el primero en ser exterminado, le siguió el Senju y acabaron con mis hermanos Uchihas. ¿Y todo para qué? Solo porque tenemos un poder más grande que el resto del mundo. Todos vieron cómo se formó un ente verde aguamarina, hasta que terminó su transformación reconocieron al Susanoo. Todos sintieron que eran arrastrados por una fuerza desconocida. ¿Todos se encuentran bien?
Pregunta Nagato mirando fijamente a Luchia. Nagato-san, ¿cómo? Preguntó Kiba al ver que el hombre estaba flotando. Debemos alejarnos de aquí antes que, decía Nagato, pero aparecieron unos aldeanos de aspecto aterrador, salieron de la nada y trataron de comerlos. Los pocos shinobis que estaban cerca de esos entes se sintieron aterrados y asqueados al ver con claridad algunos órganos salir de sus torsos, e incluso fue perturbador ver cómo uno de esas cosas no tenía la parte superior de la cabeza. Fue aún más peor ver que al recibir un pequeño rasguño la víctima se convertiría en uno de esos seres que sin importar lo mucho que trataran de detenerlos, no lo hacían. Arte ninja. Agujas Gizo. Dijo Jiraiya para detener un poco el avance de esas cosas. Akamaru es hora, está por usar una de sus técnicas el Inuzuka cuando fue detenido por una cadena azul y medio verdoso. No es momento de hacer tonterías. Debemos alejarnos y proteger a los civiles. Dijo Nagato mostrando su Rinnegan. Casi todos los que vieron esos ojos sintieron un gran temor, pero a la vez un gran respeto. Karin con su ojo de Karura detectó a los civiles, usando sus cadenas logró rescatar a los que pudo ya que había algunos que pasaban de tener un aspecto humano. Uno de los ambos les dijo que todos se estaban reuniendo en la Torre Hokage y que deben llevar a los pocos civiles. Hokage-sama, tenemos reportes de los distritos Hyuga, Yamanaka y Sarutobi sobre más apariciones de esas cosas. Bueno, Hokage-sama se ha reportado por el centro el avistamiento de un Akatsuki. Y posiblemente sea el que controla a esas criaturas. Se trata de Shisui Uchiha, lo mejor que podemos hacer es tener a los que sean atacantes de largo alcance y los usuarios de fuego para acabar con esos entes. Menma-sama, ¿usted sabe qué son esas cosas? Pregunta Karin recordando el Edo Tensei. Se podría decir que es una forma corrompida de la técnica de resurrección usada por Orochimaru. ¿A qué se refiere con forma corrompida? Pregunta Sakura con un mal presentimiento. A diferencia del Edo Tensei, sea lo que sea, esta técnica trajo a varios cadáveres a un estado que no se lo puede denominar como vivos, pero no son racionales como los Edo Tensei. Sean lo que sean, hay que eliminarlos. Para eso hay que, solo uno podrá hacer frente a esas cosas. Dijo haciendo un juego de señas que solo tres ambos reconocieron. Kuchiose Edo Tensei. Todos se quedaron pálidos al ver un ataúd con el símbolo de Konoha, al caer la tapa se muestra a Rin Nohara. ¿Cómo puedes hacer tal cosa como invocar a una antigua compañera? Grita furiosa Kakashi al verla. ¿Quieres saber el porqué de esto? Señalo a Rin. Se debe a que ella fue en cierta forma la causante de todo esto. Dime Kakashi-san, ¿quién estaba enamorado de esta mocosa? El corazón de Kakashi se estruja al recordar que Obito estaba muy enamorado de su compañera, tanto que fue capaz de despertar su Sharingan. ¿Qué tiene que ver? Pregunta negando que sea posible esa teoría. Se suponía que eres un genio. El verdadero enemigo es Obito Uchiha, junto a un ser llamado Zetsu. En el momento del sacrificio que hizo Rin, condenó a todos a una espiral de odio, venganza, sangre y tristeza. Si habría que culpar a alguien por todas las muertes que ocurrieron hasta ahora sería esa inútil. Todas las palabras de Menma gotean veneno y odio, el ataque quería detenerlo, pero en cierta manera sabía que es la verdad. Si Obito, el débil del equipo, fue capaz de hacer tantas cosas por su odio al mundo, ¿cómo sería la vida si nada de ese incidente con Kiri no hubiera ocurrido? Anko Mitarashi sabía cuándo comportarse, sabía cuándo era bueno retirarse, pero nunca supo cuándo aceptar que tenía miedo. Desde pequeña todos le decían que era valiente, al ser la alumna de Orochimaru, el hombre a pesar de ser buena en aquella época su apariencia intimidaba a muchos. Cuando la traicionó y abandonó no quería aceptar el hecho que tenía miedo de volver a ser su conejillo de indias, se colocó una máscara de ser alguien que no le importa la opinión de otros, que nada ni nadie podría intimidarla. Eso pensó hasta que vio el poder de Nagato Uzumaki, a simple vista pensó que solo era otro tipo que se debía recuperar de viejas lesiones. Pero al verlo en batalla sabía que no era bueno estar en malos términos. Ante sus ojos hay alguien capaz de detener a muchos con poco esfuerzo, es capaz de salvar a los que le rodean sin siquiera pensarlo. Quizás él pueda ayudarla con su sello maldito, después de todo el Rinnegan se consideraba el ojo de un dios. Estaba por hablar hasta que una de las paredes fue destruida. Veo que no será nada fácil, ¿no es así, Shisui Uchiha? Dijo con voz inexpresiva Nagato. Oh, pensé que mi querido Naru-chan se encontraría conmigo. Habló Shisui con falsa tristeza. Él no está en las condiciones adecuadas para enfrentarte. Por lo que tendrás que conformarte conmigo y Mitarashi-san.
dijo poniéndose en posición junto con Anko, que estaba feliz que la tomaran en cuenta para una pelea muy importante. Un extranjero y una serpiente defectuosa, me ofenden. Dijo el Uchiha con falsa tristeza. Mitarashi-san, prepárate, luchar contra un Uchiha es complicado y más, si él mismo tiene el Koto Amatsukami que permite al usuario hacer que la víctima esté de acuerdo con su forma de pensar. Le dijo entregándole unas argollas haciendo un gesto para que se las coloque. ¿Para qué me da esto? Con eso podré darte una pequeña parte de mi poder y podremos estar en contacto. Esas palabras la dejaron en shock, no sabía que existía tal habilidad, lo más cercano que sabía de algo así era la donación de dojutsus que recibió Kakashi durante la guerra y un tipo de kirigakure. Al colocarse las argollas en sus orejas, sintió una oleada de poder que nunca sintió y lo que más la impresionó fue el ver lo mismo que veía Nagato. Su visión periférica debía ser casi igual a la que tienen los Hyugas. Solo podían esperar salir bien del desastre que Menma preparó para comprobar quiénes son leales a la voluntad de fuego y quiénes son basura. Shisui Uchiha siempre quiso tener una vida tranquila, casarse y formar su propia familia. Lamentablemente, como nació en uno de los clanes más antiguos y poderosos del mundo, ese sueño sería algo difícil. Cuando se enteró de la muerte de su padre se sintió desolado. Cuando conoció a Itachi sintió que tenía un hermano pequeño al que le ayudó a ser una buena persona. Los dos comparten la misma opinión sobre cómo el sistema afecta mucho a las personas y las cantidades de guerras que se producen. Con el paso del tiempo las cosas parecieran que no cambiaron mucho. Eso hasta que comenzaron los rumores sobre el clan. Tras la aparición del Kyuubi se rumoraba que fue un Uchiha el que lo convocó, nadie tenía la intención de confirmar los rumores y los pocos que lo intentaban desaparecían misteriosamente o eran enviados a misiones que acabaron con sus vidas. No sería raro pensar que el causante de tal desastre fuera el halcón de guerra, Danzo Shimura. Uno de los miembros del consejo que siempre luchó por tener el rango de Hokage. Además, se sabe bien que son unos de los que tienen una mentalidad poco normal. Siempre pensó que los shinobis no deben mostrar emociones, o mejor dicho, que no tiene que tener emociones. Para el anciano, desde el punto de vista de Shisui, era un hipócrita al decir o pensar en tales cosas. Quiere a grandes shinobis sin emociones, cuando en su juventud era uno de los que se dejaron dominar por el miedo en la guerra. Por su imprudencia se quedó lisiado y tenía una gran amistad con el Sannin Orochimaru. También su mentalidad le hacía pensar que solo los de Konoha eran los únicos que debían ser reconocidos como la mayor potencia militar y política. Desde su punto de vista solo parecía ser un hombre que deseaba tener el control mundial para compensar sus faltas de verdaderos méritos en el campo de batalla. Cuando fue atacado por los ninjas que tenía bajo su mando sabía que sus sospechas sobre el sujeto no eran del todo erradas. Por las pocas conexiones que tuvo con los Uchihas, se hizo consciente sobre uno de los jutsus más poderosos que tenía el Sharingan en su máximo poder. El Izanami, con dicha habilidad se podría burlar a la muerte o cambiar los roles en las peleas. Pero su mayor temor era que supiera del Koto Amatsukami. Con ese genjutsu literalmente podía tener a grandes personas apoyando sus ideales sin que fueran conscientes de la manipulación que el usuario tiene sobre ellos. Fue una gran fortuna que Itachi decidiera volver y lo salvara de la muerte a manos de los miembros de raíz. Lamentablemente Danzo logró arrancarle su ojo izquierdo. Ya se daba una idea de lo que pasaría en poco tiempo, por lo que sería bueno tener un seguro. Le entregó su ojo derecho a su mejor amigo y casi hermano, sabiendo que estaría en buenas manos. Con la certeza de saber que uno de sus ojos estaría en el lugar correcto, se dejó caer por aquella cascada. Sería su último día. Sería su último día. Estaría con sus padres. Ya no tendría que sufrir más. Oh, eso era lo que pensaba. Lo malo de ser un Uchiha es que no se entrenaban en las batallas con los ojos incapacitados, por la creencia que tenían sobre ser los suficientemente efectivos para evitar los ataques que fueran para quitarles la vista. Shisui escuchó voces que no reconocía, pero en medio de las voces juraría escuchar la voz de un hombre que no pensó volver a escuchar, la voz de Obito Uchiha. No supo cuánto tiempo pasó dormido o si era esta la sensación que uno sentía al morir, pero se hizo consciente al escuchar voces que se reclamaban y burlaban entre sí. No sabía que estar muerto era como si estuviera envuelto con algo medio viscoso, pero se extrañó al sentir una brisa fresca que tocaba su rostro. Luego le contaron todo lo que había sucedido, la vida de Itachi, Naruto y el pequeño Sasuke. Nunca podría estar seguro si algunas de las decisiones que tomó antes habrían cambiado la vida de otros, pero al saber que existía una leve oportunidad de salvar a los pocos de su clan,
Le costó entender lo que le sucedió al Naruto adulto y las razones por las que no buscó la manera de regresar a su tiempo, era el dilema de saber que puedes cambiar y salvar a miles a costa de tu propia vida. Uno es mejor que 1.000.000 fueron sus palabras. Shisui sabía que era lo mejor para evitar muchas muertes, pero no consideró que tal pensamiento le tocaría al niño que salvó aquella noche invernal. Por tal motivo le propuso realizar una invasión a Konoha, ya que no existe una aldea a la que volver. No podía considerar a Sasuke parte de su familia por tales acciones que hizo en su juventud, los Uchihas eran las peores personas que pudieron existir en la historia. Ser capaz de matar o volverse loco por una clase de amor enfermizo no era lo que deseaba como una verdadera familia. Al final de la guerra solo Itachi y él mismo serían los únicos en formar un nuevo clan Uchiha, un clan sin arrogancia, sin odio y siendo conscientes de sus debilidades y cuáles debían ser sus virtudes. ¿Entiendes que si te unes a esta guerra fría no te garantiza una vida segura? Le dice el Uzumaki Shinsuenge. Lo sé, pero si lo hacemos de esta manera estará con una determinación mayor a la que tú tuviste en su momento, además, ¿quieres ver a ese hombre muerto? Refiriéndose al halcón de guerra. Deseo estar en el momento en que le quites aquello de lo que se enorgullece, el karma debe ser ejecutado. Por suerte ese hombre no ha usado eso en todo este tiempo. Con lo que tiene hay una posibilidad que puedas recuperar la vista. Aún así me gustaría que me ayudes para no ser dependiente de mis ojos. En caso que ninguno de esos ojos sean compatibles. Descuida, todo saldrá bien. Decir que estaba impresionado era quedarse corto, las habilidades que mostró con pocos jutsus era casi aterrador. Para colmo desde su punto de vista era casi inverosímil que fuera muy hábil en el combate físico, para agregar más sal a la herida fue que en sus ataques físicos eran casi tan poderosos como si usara el chakra en ellos. Lamentablemente no había chakra en sus ataques. El entrenamiento fue duro, pero valió la pena. ¿Esto es todo lo que pueden hacer? Me esperaba algo mejor de un Uzumaki. Dijo seriamente, no lo subestimes bastardo. Gritó furiosa Anko. Pero tenía razón. Podía hacer más de lo que mostraba. Así que usó el Shibaku Tensei para ganar algo de tiempo, se estaban acercando esos seres monstruosos. Sabía que era capaz de mucho, pero no pensé que podía crear a tales cosas. Piensa con algo de asombro y temor. Había demasiados monstruos, señal que no muchos se pudieron salvar o fueron castigados por Menma. No era tanto una sorpresa. Después de todo era momento en que las personas tuvieran sus castigos. Karin entendía que era el momento de la purga de la aldea, pero nunca se imaginó ver a la causante de todo el caos del mundo presente. Retener a Naruto para que no tuviera una mala reacción sería difícil de no ser que logró manifestar sus propias cadenas. Dicha tarea sería medio complicado, más que nada se preocupaba al ver que los mechones empezaron a moverse, señal que se estaba molestando. Tranquilo. Susurra Menma poniendo su mano en el hombro del rubio. Menma-sama, todos los que están dispuestos a seguirnos hasta el infierno no pasarán por estas cosas. Elevó la voz y usando un jutsu que le permitía ser escuchado por todos. En los refugios muchos estaban teniendo dudas sobre qué debían hacer o cuál debía ser la elección correcta. Si se mantenían en silencio puede que sean comidos por esos monstruos, también puede que logren sobrevivir al ataque o que aquel hombre pueda salvarlos y darles una mejor vida. Pero estaba el temor a lo desconocido, sin mencionar que el dueño de esa voz es aterrador. Su presencia para muchos era casi asfixiante. Hasta el infierno. Fueron los gritos de los Ichirakus. Hasta el infierno. Fue el susurro de Iruka. El grupo de Konohamaru junto a Anko también dijeron la frase y al momento desaparecieron en un destello plateado. En cuanto al resto sintieron terror por descuenta, que era demasiado tarde para elegir, sus destinos se marcaron por no hablar a tiempo. Su silencio les costó la vida. O eso era lo que pensaron. Naruto era llevado por Kainen por una zona descampada, con el único propósito que no se encontraran con esos monstruos o con el propio Shisui. ¿Tan pronto se van? Se escucha la voz de Uchiha en tono burlón. La sangre se le congeló al escucharlo. Esto no es bueno. Si se enfrenta a él pueda que, el temor que se descontrole se hacía más grande. Karin, déjanos solos. Le pidió el rubio. Pero, esto es algo que debo hacer por mí mismo. La pelirroja se mordió el labio inferior al entender que no hay manera de evitar esta situación, después de todo de una u otra manera. No mueras. Le rogó usando un shunshin para darles espacio. El viento soplaba para demostrar la intensidad de la situación, una en la que se decidiría cuál de los dos es más fuerte. Tanto en las artes shinobis como en quien tiene la voluntad más grande.
Para el Uzumaki era una cuestión de probarse a sí mismo, él es el heredero de una antigua voluntad y el que se le ha asignado la tarea de ser el guardián de Kurama. Con el conocimiento que le ha entregado su maestro, le ha ayudado a mejorar sus habilidades y lo que le sorprendió de sobremanera fue el saber que tiene otra herencia, una que no era conocida. Veo que has cambiado mucho desde la última vez que nos vimos, Narutito. Y veo que tú ya no eres el mismo hombre que una vez conocí. El Uchiha simplemente usó el Susanoo con la intención de probar si aquel niño que salvó aquella noche fría sería más o igual a aquel hombre que los salvó de ser una de tantas víctimas de la guerra causada por la fantasía de un hombre enamorado. Sabía que ir a todo cuando tu oponente no está armado es una muestra de cobardía, pero en esta situación en la que debía demostrar quién tiene el mayor poder, los actos cobardes eran más que válidos. Después de todo, solo el más apartamento sobrevive en las circunstancias más atenuantes. Bueno, mi gente, esto fue todo por mi parte, espero les gustará tanto como a mí hacerla, dejen su like, compartan y suscríbanse. Un saludo y un abrazo.